Perspectiva de las Jurado Española de los Jerety Awards, un evento de marketingdirecto.com presentado por Ana Isabel Mora, jefa de redacción en marketingdirecto.com. Buenas a todos y a todas. Como sabéis, estamos en plena época de festivales, estamos en junio, ese mes que nos trae a todos locos de cabeza. La semana pasada tuvimos el Sol, la semana que viene Cannes Lion, pero es que además esta semana se va a anunciar la shortlist de los Jerety Awards 2023, un festival que precisamente lo que quiere es reconocer la mejor publicidad a nivel mundial y que más conecta con la audiencia femenina. Y es por eso que los jurados están conformados 100% por creativas, por grandes creativas del sector. Y desde Marketing Directo no queríamos perder la oportunidad de conocer la visión de algunas de las juradas españolas, así que vamos a ver quiénes nos van a acompañar en este evento. A continuación, una mesa redonda moderada por Ana Isabel Mora, jefa de redacción en marketingdirecto.com. Participan Gemma Arias, directora general de estrategia creativa en Kitchen, Inés Fonseca, Head of Marketing Johnny Walker, Southern Europe, María García Campos, Digital Creative Director en Lola Mullen Lowell. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hola. Hola. Bien. Muy bien. A tope, ¿no? Como decía en la introducción, muchos festivales. Bien, bueno, pues preparando verano, pues con todo lo que eso conlleva a todos los niveles. Pero bueno, bien. Decíamos un poco antes el tema de ya pensando en vacaciones, pero bueno, antes de las vacaciones hay muchísimo trabajo que hacer todavía y como también hay que hacer mucho trabajo en el tema de la publicidad y el feminismo y todo lo social, ¿no? Vosotros que habéis participado como jurados de los Jerety Awards 2023, ¿qué valoración hacéis de la publicidad en relación a la figura de la mujer? ¿Creéis que se está haciendo bien o que habría que cambiar algunas cositas todavía? No sé si quieres empezar tú, Gemma. Hombre, a ver, se está haciendo mejor que hace unos años, obviamente, pero todavía nos queda mucho recorrido. O sea, yo creo que todavía estamos haciendo el camino. La mayoría de, muchas de las imágenes que vemos, pero tanto de hombres como de mujeres, o sea, están estereotipadas y mientras esos estereotipos sigan funcionando y sigan siendo los que mandan, pues seguiremos viendo una publicidad que no es ni inclusiva del todo, ni feminista, pero bueno, yo creo que estamos en el camino y que somos muchas las que estamos concienciadas y muchos los que están concienciados también. Y creo que eso nos hará avanzar. Lo que sí que espero es que sea más rápido, o sea, porque avanzamos, pero espero que sea un poquito más rápido. Perdón. Total. Bueno, yo por añadir a lo que dice Gemma, estoy totalmente de acuerdo y creo que quizás hay un paso fundamental que falta, que es desde el lado muchas veces de los anunciantes, haciendo aquí un mea culpa a nombre de los anunciantes, es que lo que sí vemos y lo discutimos también en nuestra reunión es que a veces las marcas solo se preocupan en hablar a las mujeres si es un producto dirigido a mujeres, ¿no? Teníamos el ejemplo de Canestén, por ejemplo, y hay muchos, ¿no? De compresas, lamentablemente detergentes, pues que es un ejemplo muy icónico, cuando en realidad somos la mitad de la población. Entonces, siempre y cuando una marca habla a la población, ha de preocuparse con hablar con un lenguaje, un tono y una identidad y una verdad que conecte con hombres, mujeres, con personas no binarias. Es decir, tenemos que dejar de encasillar tanto y esto para mí es una gran asignatura pendiente, desde el brief hasta todo. Vamos. Sí. Yo creo que por lo menos, yo sí que estoy de acuerdo con Gemma que vamos avanzando y que por lo menos la representación sí que es una conversación que ya existe, ¿no? O sea, y que desde la sociedad... supongo que la sociedad también es un reflejo, obviamente, no solo de lo que ve la publi, que es una parte muy pequeña de la sociedad, pero sí desde lo que ve en medios masivos y narrativas de otro tipo. Pero yo creo que por lo menos la representación y la importancia de la representación es algo que demanda la sociedad y, por lo tanto, las marcas y nosotros detrás de las marcas llegaremos ahí y creo que hay que aprovechar esa corriente para que realmente nos beneficie, ¿vale? Tampoco hacernos la trampa, ¿no? Que luego siempre, no sé por qué las mujeres nos acaban haciendo la trampa en todo lo que nos va pasando por el mundo, ¿no? Pero creo que por lo menos la importancia de la representación ya sí forma parte de nuestra sociedad y de algo que es un topic que se discute, que se habla, que se necesita. Entonces, por lo menos, bueno, algún día llegaremos, ¿no?
como decía Sí, Gemma. desde luego. Bueno, estamos en ello y de hecho seguramente muchas de las campañas que hayáis visto y analizado para los Getty Awards habréis visto alguna que os haya llamado la atención y que incluso os haya no cambiado de perspectiva, pero que hayáis dicho, jo, wow, pues esto es lo que se debería hacer más en la industria. No sé si queréis comentar alguna en concreto. Yo, fíjate, más que, o sea, aquí hay un punto en este sentido, lo que hemos visto en los Getty. Nosotros no hemos visto todo, o sea, hemos visto una parte y solo, o sea, y ni siquiera categorías completas porque es muchísimo lo que hay inscrito. Pero sí que la sensación es que al tratarse de los Getty, con un jurado 100% femenino, la sensación que yo tenía es que había campañas que las agencias no las inscriben porque no son campañas o sociales o con foco en la mujer. Luego había otras que sí, pero la sensación que da es un poco como que nosotras tenemos sensibilidad para unas cosas, pero para lo que viene siendo el consumo a gran escala, pues como que, bueno, pues que no estamos, no estamos del todo, o que no nos ven así. No sé si Inés y María tuvieron también un poco esa sensación, que no es un problema de los Getty, es de cómo leemos nosotros, las agencias, que hay que inscribir a un premio en el que el jurado es 100% compuesto por mujeres. Total. Y eso lo vimos y lo comentamos ahí, ¿no? Que muchas agencias han escrito trabajos que iban dirigidos a mujeres pensando que esa era una regla, y creo que ese es un trabajo también de educación que tenemos que hacer desde Getty. Aquí me hablo en plural porque formamos parte de Getty, ¿no? De decir, no para tener una mirada femenina tienes que tener un anuncio de un producto femenino. Que creo que quizás eso no se supo tanto, no se entendió tanto, y total, lo que dice Gemma, sí que lo sentimos. Sin embargo, sí que había buenas campañas y campañas que nos parecía que conectaba, y creo que la belleza de este jurado es, aunque tengas ese pegamento, ¿no?, que somos todas mujeres, había tantos puntos de vista, tantas sensibilidades distintas, campañas que parecían un 10 de 10 a alguien y para otra persona no, para nada, o al revés. Entonces, muy interesante y muy rico en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen tanto Inés como Gemma. Al final, Lucía nos comentaba que los primeros años era como todavía peor, ¿no? Como que solo recibían entries de productos, sí, como tradicionalmente con una audiencia femenina, pero aún así yo creo que cuando comparas con otros premios también con qué se inscribe, con qué no, realmente lo ves como que creen, sí, como que solo nos van a gustar un determinado tipo de publicidad, y somos personas que llevan en esta industria un montón de tiempo, que trabajo diario todo el día para todo tipo de audiencias, y que tenemos un criterio que va independientemente, siempre hay una subjetividad, pero una buena idea es independientemente del género, quien la vaya a juzgar, a decidir o lo que sea, porque es que eso es algo que luego ves, ¿no? Cuando alguien cuenta una súper buena idea en la agencia o lo que sea, es que va independientemente del género que seas. Entonces yo creo que, bueno, que los Getty, igual que otras muchas cosas que hoy en día se siguen reivindicando, los Getty tienen mucha razón de ser y de existir para que este sesgo cada vez sea menor y se entienda, ¿no? Yo creo que la palabra igualdad también, pues los Getty también hace una labor muy importante a ese objetivo que tenemos todas, ¿no? Y porque el otro lado de la profesión lo entienda también y se sume, igual que, como decía Gemma antes, muchos se están sumando en otros aspectos, pues en este también, ¿no? O sea, la mirada es independiente del género. Una idea buena funciona y conecta da igual quién seas. Total. O sea que son necesarios 100%, ¿no?, estos galardones. Sí, todavía sí. A mí me gustaría que no que desaparecieran los Getty, pero quizá que llegara un momento en el que los Getty fueran, pues eso, unos premios que homenajean a una copy histórica, pero que quizá no tuviéramos que ser 100% jurado femenino o de mujeres. Pero a día de hoy todavía es un poco como las famosas cuotas. Pues es que seguimos siendo minoría en los jurados, seguimos teniendo mucha menos representación en los paneles de los festivales.
en las mesas redondas de los medios. Entonces, bueno, pues que haya unos premios en los que el 100% de los jurados son mujeres, creo que lamentablemente siguen siendo necesarios. Sí, yo creo que... Ay, perdón, Inés. No, que hay un punto que es un tema de palabras, pero que las palabras siempre son muy importantes, ¿no? Que es la discusión entre la igualdad y la equidad. Y creo que eso a veces desmonta muchas dudas que puedan surgir de forma muy legítima a mucha gente sobre este tipo de premios y otras iniciativas. Y que es eso, es como, igual que si tienes 3 hijos, pues cada uno necesita distintas cosas para llegar al destino final, pues es una cuestión de equidad. Y iniciativas como Gerity lo que hacen es equilibrar ese punto de partida para que todos y todas podamos llegar. Y creo que esta distinción es muy importante. Yo misma me reviso como todas, ¿no? Todo el rato me reviso, aprendo, me cuestiono y eso es lo más sano del mundo y no es ninguna vergüenza revisar una posición. Lo digo también porque para todo el mundo que pueda dudar y que pueda, eso es ok y es leer, informarse, escuchar todo el rato y revisarse, no tiene nada, no tiene más. Y también a mí una cosa que creo que es importante de los Gerety es porque al final ves, no lo digo por solo el panel de jurados de España, ¿no? Por ejemplo, pero ves el panel de jurados final o internacional o lo que sea. Y yo pienso en todas esas jóvenes creativas todavía que miran hacia arriba y que realmente vean que hay carreras que son largas, que se puede llegar y que se puede llegar de muchas maneras y teniendo una vida que escojas. Entonces creo que los Gerety también cumplen una función de inspirar a las jóvenes creativas que también tenemos una deuda con ellas, ¿no? No una deuda, sino, no es la palabra deuda, sino que tenemos como un compromiso, yo creo, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista personal, de enseñarlo, ¿no? Entonces, porque personalmente cuando me invitaron a ser jurado, ¿no? Y luego vi el jurado final que va a juzgar todas las SEO, les digo, ¡buah, vaya panda de jefazas!, ¿no? Quiero decir, y sé por las jóvenes creativas con las que trabajo, lo que tenemos en la escuela, en Brother, lo que sea, ¿no? Que piensan eso. Entonces, también creo que en ese sentido los Gerety es bueno dar un poco de... No es posición en plan ego, sino más mirando hacia... a que decir referentes. Exacto, digan, bueno, pues que sí, que si lo que me apetece es ser esto en la vida, bueno, pues puedo intentarlo, ¿no? Entonces, claro, creo que en eso también pues los Gerety, pues oye, cumplen una labor que está bien. Y hablabais antes de la representación de las mujeres en los jurados de festivales y demás, y en eventos en general. ¿Qué creéis que se podría hacer para mejorar esto, para que hubiese más presencia de mujeres? Sí, yo creo que pensarlo, o sea, es tan fácil como cada vez que haces un panel o una selección de jurados, es tenerlo en la cabeza. Yo creo que entiendo que culturalmente, bueno, pues durante muchos años hemos sido una sociedad, y nuestra profesión en concreto ha sido una profesión principalmente de hombres, como casi todas, o sea, pero bueno, la nuestra también. Entonces, lo que te sale creo que nos pasa a nosotras también, o sea, y como decía Inés, yo me reviso también todo el rato, porque a mí hasta hace poco me costaba también, o sea, los primeros nombres que me salían siempre eran de hombres, porque eran los referentes en los que yo he visto. Entonces, creo que lo principal es tenerlo en la cabeza. Creo que no es, o sea, creo que no hay esa primera mirada de, ostras, tenemos que hacer que haya igualdad o incluso, como decía Inés, equidad, que estamos ahora con el mundo de no, los paneles tienen que ser iguales, cuando llevamos un montón de años en los que los paneles han estado totalmente desequilibrados. Ahora de repente hay un panel en el que hay más mujeres y parece como una cosa rarísima y casi un poco insultante, porque es como de, ostras, es que mira, ahora nos vamos a lo contrario y dices, hombre, y la de años en los que no había ni una mujer o la que hacía las preguntas, que eso también es una muy buena. Pero creo que es tan fácil como plantear, o sea, como ponérselo reglas básicas para hacer un jurado. Tiene que haber el mismo número de hombres que de mujeres. Y a partir de ahí,
construir y buscar. ¿Que es más difícil encontrar referentes femeninos porque, bueno, históricamente hemos sido menos? Bueno, pues te lo curras un poco más, que tampoco... Y incluso puedes hacer la gran labor de sacar al frente perfiles que no han salido todavía y que por trabajo, por capacidad, por carrera les tocaría salir y no han salido todavía. Pues bueno, pues descubrámoslos, pero no es tan difícil. O sea, primera regla, que mismo número de hombres que de mujeres, y a partir de ahí buscar. Y habléis mucho también de las nuevas generaciones que están llegando. ¿Cómo las estáis viendo a las nuevas mujeres del sector? ¿Quieres María, que estás en el sector metida de lleno? Pues las ves con muchas ganas, las ves con mucha fuerza, las ves que vienen, yo personalmente siento, con un cambio de paradigma ya desde dónde la afrontan y cómo se... ¿no? Todo este momento de conseguir cosas, de lucha, pero en el fondo ves que tienen mucho miedo. Y en el fondo ves miedo de que esto, o sea, como que lo quieren tirar abajo y es su primer pensamiento de cómo puede ser esto así, pero luego cuando escarbas sientes que hay algo como que está muy enraizado y que obviamente va a llevar muchos años que no vengas de serie con esa raíz, ¿no? Por mucho que como que así de primeras, ¿no? Para adelante y como puedes esto así, y este comentario y este tal, pero en el fondo creo que hay, bueno, un hacerse pequeñita a veces, ¿no? Y sobre todo un miedo a que yo creo que muchas hemos tenido en la profesión de que la profesión no te obliga a masculinizarte, ¿no? De que puedas ser tú misma. Entonces yo creo que traen una actitud como muy buena para ayudar con el cambio y a empujar, pero obviamente hay cosas que siguen muy enraizadas, yo creo, ¿eh? No sé, soy como a lo mejor muy de psicóloga esto que acabo de decir. Total. Y creo que antes también has tocado un punto súper importante, que es el tema de los referentes. Al final es esta imagen que es muy, muy buen ejemplo, lo del techo de cristal famoso, ¿no? Que es, si tú no sabes que es de cristal y que se puede romper a golpe de nada, piensas que no puedes ir. Y lo que decía Gemma es verdad. Yo misma, la típica llamada de Scopen para evaluar las agencias y tal, a mí me faltan nombres. Y este año, por ejemplo, mucho antes de que me llamen, ya estoy pensando activamente en qué creativas admiro, porque luego si tú te paras a pensar, hay muchísimas, claro, si es que es la mitad de la población, como no va a haber muchísimas, ¿no? Y creo que el tema de referentes, al punto de María, que no por ego, sino como en el sentido de que cada uno entienda y cada una entienda que tiene un poder, que estar en esta profesión tienes un poder. Ser anunciante conlleva un poder. Por ejemplo, lo que decía Gemma, el hecho de pensar en las cosas, o como anunciante yo empecé a educarme a hacerlo, si yo voy a evaluar, aunque sea un concierto para patrocinar, si miro al cartel y no hay mujeres, yo tengo el poder de decir, no voy a poner el presupuesto de esta marca aquí, salvo corrijas esto, ¿no? Y eso ha pasado. Entonces creo que todos y todas tenemos esa obligación de usar nuestro poder para bien, ya sea un poder pequeñito, da igual si tienes un seguidor en LinkedIn o 100.000, da igual si eres un mega anunciante o si eres copy o si da igual, pero es todo el rato ser muy consciente de ese poder y tener la noción de que has de ser referente no por tu ego, sino por tus acciones, compartir tu poder también para dar visibilidad a otras mujeres. También una cosa que a lo mejor también es muy de psicóloga, ¿no? Lo que decía María, pero me estoy educando también a practicar el halago, que durante tantos años hemos sido educadas a no hacer con nosotras mismas, ¿no? Has de tener envidia, las peleas de mujeres, tener una jefa mujer. Y ¿cuántas veces hemos levantado el teléfono, escrito un mail diciendo, guau, soy súper fan de tu trabajo? Entonces creo que todo esto, el practicar el halago, el admirarnos dentro del sector, ser vocales, hacerlo públicamente, es algo que me estoy educando a hacer y que luego tampoco es para tanto, es como que en realidad lo llevamos dentro, solo hay que hacerlo más. Para mí es todo, se resume a lo que ha dicho Gemma, es pararte a pensar, empezar las conversaciones y utilizar tu poder para bien, tenga el tamaño que tenga. Y hablabais antes también de, bueno, el techo de cristal y demás.
y precisamente de todo lo que queda todavía por hacer. Y la iniciativa Una de Dos, de Más Mujeres Creativas y del Club de Creativos, pues ha lanzado varios estudios y uno de ellos apunta que el 79% de los cargos están ocupados por hombres, aparte de que conforme la mujer dentro de la empresa va cumpliendo años, hay una baja presencia, ya sea por la tema maternidad y demás. Aparte de plantearse los temas y hablarlo, como decíais vosotras, ¿qué se podría hacer para acabar con esta brecha creativa? Bueno, a ver, es cierto que hemos avanzado desde que Más Mujeres Creativas empezó a funcionar de alguna manera. Hemos avanzado bastante en la base de la pirámide. Cuando empezamos, la base de la pirámide con creativos más junior, las mujeres eran mayoría en las escuelas y en las universidades, pero a las agencias como creativos o creativas llegaban muchas menos mujeres que hombres. La mayoría de las mujeres se iban a los departamentos de cuentas o a medios. Esa pirámide, desde que Más Mujeres Creativas empezó hasta ahora, se ha igualado. Ahora mismo tenemos a nivel, en la parte junior de la pirámide de creatividad, tenemos igualado prácticamente al 50%. Claro, necesitamos unos años para que esa pirámide empiece a avanzar hacia arriba. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con trabas, pues la traba de la maternidad es una de ellas, la traba de los referentes es otra, la traba de si arriba hay muchos hombres que se conocen más entre ellos y tal, se recomiendan entre ellos. Al final no lo digo ni siquiera no lo afeo. O sea, a lo mejor quiero decir, si tú conoces, si yo conozco a alguien, lo voy a recomendar. Como se conocen más entre ellos, pues se recomiendan entre ellos y es más fácil que esos puestos se acaben cubriendo por hombres. Creo que ahí es donde tenemos ahora la gran labor que hacemos con Diageo, con el Club de Creativos y con Más Mujeres Creativas y todas las agencias que nos hemos sumado al compromiso y los anunciantes, el resto de anunciantes que también se han sumado, pues tenemos ese compromiso de que en 2030 seamos paritarios, pero creo que bueno, o sea, creo eso que hemos avanzado, pero que nos quedan un montón de cosas por superar eso, la conciliación, ya no solo con la maternidad, sino con la vida, que entender eso, que somos una profesión que debe vivir en el mundo y que el mundo no es las 24 horas que pasábamos antes en la agencia y que todo eso no tiene o sea, que ahí creo que tenemos que modernizarnos un poco como profesión. Y también ser conscientes que por mucho que una agencia o que el tejido de las agencias quiera avanzar, si el mundo de los anunciantes no es un aliado increíble para ello, no va a poder ser. Porque si mandamos un brief el viernes para responder el lunes, la agencia no tiene cómo ayudar a conciliar. Si nosotros cuando hacemos un pitch de agencias no exigimos que en ese pitch hayan directores creativas, nada va a cambiar. Entonces es un ejemplo de una acción muy tangible que un anunciante puede hacer. ¿Que pides 3 tratamientos a una productora? ¿Pide directoras mujeres? ¿Que haces un pitch de agencias? Que traigan directoras creativas, si no, no pueden entrar al pitch. Entonces, todo eso son acciones, pero creo que hay que ser honesto y responsable y entender que si el anunciante no juega un rol aquí de aliado y de precursor también, las agencias no pueden hacer el cambio, porque por mucho que quieran, están a merced también de lo que se le obliga a hacer. Y eso creo que tenemos que formar parte de ello también. No sé si María quiere decir algo más o... No, totalmente. Yo creo que por un lado nosotras, igual que tenemos como este compromiso, ¿no?, con la gente que viene por detrás, también hay un compromiso, pero que estamos reeducando en cierta manera a la industria, en que se puede tener una vida y se puede trabajar en esto. Entonces, no sé, creo que
creo que como todo en la vida hay que haber equilibrios. La agencia tiene que estar dispuesta a deconstruirse en ese sentido y a reeducarse y a plantearse nuevas maneras de trabajar y ver que somos trabajadoras responsables, serias y que si estamos aquí será por algo y realmente a veces cuando una persona consigue eso es un pequeño gran cambio para muchas más personas, ¿no? Por otro lado, que las jóvenes creativas vean que tener una carrera es posible, que tener una carrera y una familia es posible, que tener una carrera y una vida es posible. Y muy de acuerdo con lo que dice Inés, ¿no? La otra parte, el binomio de agencia-cliente, nosotros normalmente estamos ahí siempre en esta relación que está un poco desbalanceada porque, claro, el poder, pues hombre, al final lo tiene el cliente y es muy... es verdad que ahora todo el tema del sesgo positivo y sobre todo, no sé, por lo menos en aquí, que tenemos mucho cliente global y tal, como que lo vemos, que les viene impuesto, pero es que no solo tiene que ser como un check, ¿no? Sino debería de estar como incorporado de una manera más natural en el proceso. Y es cierto que no hay cosas, no el 100% de cosas son tan urgentes, ni son para allá, ni son para cual. Y bueno, que empieza a haber equilibrios por todas partes. Lo que pasa que es verdad que muchas veces para que esos equilibrios sucedan hay que romper muchos techos y hay que demostrar muchas cosas. Pero bueno, si algunas las consiguen para que otras las puedan acceder a ellos, pues mira, para algo habrá servido haber pasado por aquí, ¿no? Y visibilizar, no sé, en mi caso, el hecho de visibilizar que tienes familia, que tienes... Pues porque las chicas piensan que no lo pueden hacer. O sea, es que piensan que se van a meter en un mundo en el que no lo van a poder hacer. En muchas profesiones. Eso pasa a nuestro lado también. Y creo que esa es una cosa también de... O sea, que si no queréis, es una acción súper personal, pero si queréis, también va a poder estar ahí, ¿no? Entonces, eso, pues la representación también es importante desde ese lado y yo creo que hay un poco lo que decías antes, María, de la masculinización a la que a veces que hemos sufrido o que nos hemos visto obligadas o autoimpuesto muchas de nosotras. O sea, ese mundo de tener hijos, pero que no se note, o sea, que no se note, que no den problemas en la agencia. Quiero decir que si tú tienes que ir al médico ya te lo apañarás para poder, pero que no se note que tienes hijos y que tus hijos no son un problema con tu trabajo. Eso es algo que hemos cogido el rol masculino de los hijos nunca han sido un problema porque ya había alguien que los cuidaba y nosotros hemos hecho las dos cosas, o sea, hacer que no fueran un problema y además encargarnos de ellos porque además todavía culturalmente eso sigue siendo una cosa que está ahí, por mucho que tengamos parejas corresponsables y que tal, hay algo que todavía es como, bueno, pues un poco... Está muy metido. Claro, y que esto es un problema también de los hombres, porque he escuchado algún testimonio de hombres que de repente si ejercen una parentalidad responsable y se marchan, no porque el hijo esté enfermo, sino porque hay que llevarle al parque y jugar, que es un derecho fundamental del niño, ¿no? Declarado universalmente, le miran como, uy, qué súper padre, o ¿cómo que vas al...? Y que esto al final, y creo que este es un punto muy clave, que es, esto no va de mujeres, hombres, que va de ello, por eso estamos teniendo esta conversación, pero que los hombres también sufren el machismo, ¿no? Esa masculinidad tóxica. Por eso es un tema de todos, por eso todos y todas tenemos que ser aliados y aliadas de todos, porque esto también pasa en el mundo corporativo. De repente un hombre dice eso y le miran como si fuera un alien. Total. Es lo que hablábamos al principio de los estereotipos. O sea, los estereotipos funcionan para las mujeres y funcionan para los hombres. Quiero decir, seguimos manteniendo determinados estereotipos de mujeres, pero también de hombres. Y esos estereotipos acaban marcando, pues eso, que un señor, pues que en el parque es casi es como una cosa rarísima y aparece como una cosa rarísima rodeado de mujeres. Y dices, hombre, pues... Total. Y ya no una cosa rarísima, sino como alabar, ¿no? Qué padrazo. Qué padre. Súper padre. Sí, también tengo que ver, ¿no? Qué suerte tienes que te ayudan. Dices, ¿cómo sí, no? Sí. O sea, qué menos, si esto lo hemos hecho a la vez y juntos. Sí, como a fregar los platos, ¿no? Cuando dicen, ay, mira qué suerte que te ayuda a fregar los platos y a recoger la mesa. Y es como, a ver, es que igual también ha comido esta persona. Pero es que está todo muy metido.
en el subconsciente. Sí. Es lo que decía María, vamos a tardar generaciones en arreglar esto, ¿no? Pero es cada paso que demos deja una huella que no estaba antes, sí. Y ese es el poder que tenemos. Y se nota mucho también en las empresas ahora que los trabajadores, por ejemplo, siempre teníamos que tener como una perspectiva de ay, esto no me afecta, o sea, fingir como que nada te afecta, ¿no? Tener como una coraza de hierro de no puedo llorar aquí, por más agobiada que esté, por más que lleve semanas mal, no puedo ponerme a llorar porque si no parece que soy una debilucha y entonces ya me van a decir algo y, bueno, pasa con las mujeres, pasa con los hombres también, que a lo mejor si les ven llorar y es como, por esta persona no llora. Peor todavía, porque como dice Inés, los hombres no lloran, las mujeres todavía nos dan ese, bueno, es que es claro, es que... Como es débil. Claro. Ese privilegio, ¿no? Sí, pero hay mucha cosa metida dentro de nuestro tejido sin querer. Sí, pero que al final también el tema de la salud mental, que también está llegando cada vez más a la sociedad en general, pero también a las empresas, porque al final es como la salud mental no se tenía en cuenta. Dentro de eso también influye el que puedas tener una vida aparte del trabajo, es decir, que no estés aquí metido todo el día, que puedas tener tiempo para tus hobbies, para tus amigos, para tu familia, para lo que sea, o para estar tirada en el sofá sin hacer nada. Entonces yo creo que en ese sentido se está haciendo pues bastante. Lo que pasa es que todavía como queda mucho, como decís. Sí. Y creo, perdón. Inés, dale. No, iba a decir lo que acabas de decir, Ana, que es muy... yo que no tengo hijos, por lo menos de momento, sí que he sentido alguna vez que a pesar de todo, sí que al menos el asunto de la conciliación, si tienes hijos, al menos es un asunto, pero si no tienes hijos parece que no tienes derecho a tener una vida y eso siempre me resultó muy injusto como persona que no tiene hijos, que yo casualmente tengo 2 trabajos, luego soy cantautora también, pues y me gusta, pero como si quieres tumbarte en tu sofá mirando al techo, contando hoteles. Pero esta idea también siempre me pareció injusta para las mujeres que no tenemos familia, no hemos creado familia, que parece que solo tienes derecho a conciliar si tienes un hijo en casa. Y eso también hay un cambio ahí que hay que hacer, yo creo. Yo, fíjate, iba un poco a decir que además somos una profesión que vive y bebe de lo que pasa afuera, o sea, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de la gente que va en el metro. Y durante un montón de años nos hemos empeñado en meternos dentro de las agencias, estar mucho tiempo dentro de las agencias y alimentarnos entre nosotros en lugar de tener ese tiempo para salir, ver, pensar, qué es lo que, o sea, ver cómo reacciona la gente, cómo se comporta, ir a exposiciones o tirarte en el sofá, pero... Quiero decir que Netflix, igual. Siendo una profesión que debería estar todo el tiempo consumiendo lo que pasa afuera, nos hemos empeñado durante muchos años en meternos dentro, estar mucho tiempo dentro, echarle muchísimas horas y que salir fuera parezca algo... Sacrilegio. Sí, a ver, yo creo que el otro día estuve en una charla en el CDC y decía Ricardo Llavador que la industria estaba en terapia y yo le decía que sí, que me parecía que era un momento en el que la industria tiene que ir a terapia, o sea, está en terapia porque está un poco esquizofrénica por muchas razones, por la pérdida de relevancia, por un montón de cosas, pero en parte también por deconstruirse y porque es verdad que llega toda una nueva generación que ve como un poco casi anacrónico, ¿no? Como otras instituciones o cosas que cuestionamos, la manera en la que trabajamos y esta manera, ¿no? Porque además es verdad, metes a un equipo súper joven en plan, porque aportan un mogollón de frescura y a los 8 meses la frescura, claro, se ha ido porque es que solo viven en la agencia y entonces es como un poco lo que dice Gemma, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sí, perdón. Pero eso, que yo creo que se puede trabajar de una manera mucho más ordenada y que sí, pues que a lo mejor la industria tiene que madurar en muchas cositas y espero que este sea el momento para ello. También en España, que como país creo que tiene como una manera de afrontar el trabajo como muy hardworking, ¿no? Como muy... y que se lo tiene que replantear nacionalmente y nosotros como industria, vamos, en terapia no nos van a dar el alta, pero mucho tiempo. Sí, tenemos para rato, sí. Yo siempre digo, me ha hecho gracia, María, lo que has dicho, porque yo siempre digo a mis equipos y en general que cuando trabajas en marketing, incluso en este lado, más en este lado, creo, lo primero que pierdes es el sentido común. Si no eres muy cuidadosa,
lo primero que pierdes es el sentido común. Empiezas a hablar con palabras que no a nadie le importa, o sea, a nadie le importa. Lo primero a nadie le importa y luego nadie lo entiende, pero nadie quiere entender. Es como que pierdes el sentido común, tienes que ser como muy consciente de ello y luchar contra ello. Y hacerse consciente ya hace un buen camino, pero es totalmente verdad. Sí, vivimos nos hacemos burbujitas en las que vivimos y creemos que además tratamos de extrapolar lo que nos pasa a nosotros al mundo, cuando en realidad debería ser al revés, deberíamos salir al mundo y coger de ahí para poder de verdad dar una visión de cosas que le importen a la gente, porque al final, si lo nuestro es una profesión de emociones, si nos emociona a nosotros está bien, pero emocionarnos entre nosotros solo, pues es un poquito... Una vez al año, ¿no? De abrir el simple hecho que hay un cambio que ya se empieza a ver, pero poco, en mi opinión, debería ser ya todo, es dejar de llamar a la gente consumidores. Me parece un canteo que llamemos a la gente consumidores. Son personas. Hay que empezar a quitar eso. El otro día escuchaba un podcast donde un directivo de Coca-Cola portugués hablaba de esto y decía, lo de decir consumidores es una aberración, ¿eh? Y yo decía, ostras, es verdad. Y decía, hay que empezar, tú haces campañas para personas, lo que tú decías. Y además, porque tú no eres, ¿quién no es consumidor? Todo el mundo que viva en una casa ya es consumidor. Es que solo eso hay que cambiar ya. Bueno, es como cuando decimos human-centric, como pues, va a ver en el centro, claro. Quiero decir, o sea... Sí, es verdad que... Un poco somos todos culpables de estos crímenes, pero que es hacerse consciente y ir un poco empujando con la tripa para adelante para hacer el cambio. Hablabais antes también del tema países, de que a lo mejor en España también nos centramos más en el tema del trabajo demasiado, no tenemos tanta vida a lo mejor fuera. El jurado de los Getty Awards está compuesto por 190 miembros de 40 países diferentes. ¿Habéis notado diferencias en las campañas según los países? Es decir, ¿habéis visto que en algún país se haga más hincapié en el tema social o tengan mejor perspectiva a nivel relación publicidad-mujer? A ver, hombre, yo creo que hay que como hay una parte que es lo que decíamos antes, como yo creo de inscripciones muy sociales y tal, bueno, pues de repente te encuentras con algunas piezas que hemos juzgado, pues no sé, de países como India o tal, que son como que desde aquí las vemos un poco lejanas ya, o sea, porque los estereotipos son todavía mucho más bestias de los que manejamos nosotros. Pero también, bueno, también hay luego pues hay países, bueno, o ejemplos como el de DAF, que lleva muchos años construyendo y que sigue construyendo sobre una visión de lo femenino mucho más inclusiva, abierta, libre y sana. Entonces, bueno, sí que creo que hay alguna diferencia también porque creo que el mundo está en estadios. Componente cultural, claro, efectivamente. Sí, esa burbuja de las que hablábamos antes también es una burbuja incluso a nivel mujer, ¿no? También, y lo que hablabais antes de estar revisándote, no perder el sentido común y no perder la perspectiva, ¿no? De que vives en el lado, para mí, privilegiado de la vida, o sea, porque, vamos... cuando ves piezas de otros mercados en los que hay o sea, ya luego tienes un gap cultural que para juzgarlas creo que a veces es complicado y contextualmente no entiendes nada, ¿no? Pero también es eso que estamos en un sitio donde pues bueno, ya te piden en una peli representar X cosas que la sociedad pide o lo que sea. Entonces, al final, yo creo que es ahí donde se puede notar más, como decía Gemma. ¿Vale? De hecho, me pareció algo muy único. Perdón. No. Algo muy único de estos premios es que, al menos yo en mi caso, las experiencias que había tenido como jurado eran todo trabajos de España. Y me pareció súper refrescante poder ver creatividad de todo el mundo. Me parece un privilegio lo que decía Gemma. Poder sentarte un día entero viendo pedazos de anuncios, porque al final... por mucho que hubiera mejores, menos buenos, tal, era para llegar ahí tienes que tener un pedazo de campaña, ¿no? Para llegar a unos premios. Y eso es súper interesante, también tener esa oportunidad. Yo que soy portuguesa, llevo 11 años aquí en Madrid, pero es muy interesante el tema
los matices culturales, de empaparte de una cultura para poder entenderla y así hablar con ella, ¿no? Y el de repente tener un spot de un país súper lejano que te resulta súper random todo, es un ejercicio muy, muy guay también de hacer, desde el punto de vista profesional y hasta personal también. También pasa que a veces te encuentras con piezas de sitios totalmente alejados y totalmente diferentes a ti, pero que como te emocionan, te da igual, porque al final las emociones sí que son universales. Y te da lo mismo que no entiendas ni papa de lo que están diciendo, pero lo que te están contando al final te llega al corazón al corazón o te ríes, que es otra de las grandes. Y no entiendo, o sea, no necesitas ni siquiera contexto, porque ya con eso es suficiente. Yo creo que ese es el gran logro muchas veces de nuestro trabajo, que cuando consigues eso, que te entienda todo el mundo, es una maravilla. Lo que decía María, ¿no? Una buena idea es una buena idea. Sí, eso es cristalino. O sea, sientes en el estómago y los estómagos son todos iguales al final. Total, además que es una cosa de cuando o sea, es inmediato. O sea, luego ya hay ideas que van a veces en función de las subjetividades, yo creo, del criterio creativo, incluso de agencia, de muchas cosas, pero cuando hay una idea y alguien lo suelta, es como... Se siente por dentro. Igual, ¿no? Entonces, también, pues, es más, lo que decíamos ahora es más ese rollo de, yo qué sé, pues, sí, en la mujer, en representación de la mujer, en estereotipos de la mujer, en muchas cosas, ¿no? Que te falta, bueno, por eso te piden que des contexto, casi siempre en muchos festivales internacionales te piden lo del contexto por si acaso, ¿no? Porque como llegan, hay jurados muy variopintos y llegan ideas de todo el mundo, para que puedas ir a la pestaña de contexto y ver por qué leches montaron una campaña en torno a eso, ¿no? Pero, total. Y bueno, ya para ir terminando, que antes os he hecho la pregunta, pero la habéis saltado un poquitín, ¿alguna campaña que os haya precisamente emocionado o os haya hecho reír, os haya llegado al estómago, de las que habéis valorado o de los últimos años, incluso si queréis destacar alguna que creáis que deba ser un referente? Pues, a ver, yo de las que hemos visto hay varias que destacaría, pero así por hacerlo un poco, o sea, por no irme a las como las más notorias, o sea, más claras, yo me encantó una campaña que, bueno, es una idea, no es una campaña. La idea de los huevos, eran huevos que llevaban marcado el número de pasos que había recorrido la gallina para demostrar que eran gallinas criadas en libertad y, por lo tanto, los huevos eran más sanos y mejores. Me pareció divertidísimo, o sea, me pareció un ejercicio estupendo, además de un insight que también muy de nuestro lugar, quiero decir, de esta parte como más afortunada del mundo. Sí. Claro, quiero decir que tenemos que nuestro problema es si las gallinas están sueltas o no, que no si hay huevos, si las gallinas están sueltas o no. Pero bueno, obviando esa parte, sí que es un insight que yo creo que lo compartíamos. Y dices, yo voy a comprar huevos y busco que las gallinas sean gallinas de tal. Pues bueno, pues ahí hay un insight, hay una palanca de venta, una motivación, y esta gente la supo encontrar y hacer un producto me pareció muy divertido, quizá anecdótico, pero por eso también decía que no era de las grandes, pero me pareció muy, muy divertida. Y mira que creo que es un buen ejemplo de lo que decíamos antes, de cuando pierdes el sentido común en esta industria, empiezas a hablar en código y crees que a la gente le importa hablar en código, porque ese insight también, lo que decía, que me pareció muy interesante, era que la gente no sabe, lo del código este que viene impreso en el huevo, del 0, del 1, del 2, yo no sé muy bien qué es el qué. Entonces ellos lo han traducido a un lenguaje que todo el mundo sabe, que es contar pasos, que es un buen ejemplo de sentido común, me parece. Total. Y otro que me gustó mucho por ya lanzarme es, bueno, me gustaron muchos, pero hubo uno que me parece que era de un supermercado en Italia que buscaba combatir la falta de lectura, ¿no? Y un poco estamos aquí hablando en esta mesa redonda sobre cambiar el futuro y un poco la sociedad y todo eso, y realmente la educación, la lectura es la base de todo. Ya lo decía mi abuelo, que el problema del mundo era la falta de lectura. Y entonces ellos hacían el paralelo de los alimentos como comida para el cuerpo y la lectura como comida para la mente, ¿no?
Y entonces en el supermercado han envasado libros como si fueran carne, y los pusieron al lado de productos, de alimentos, y hacían ese paralelo y han duplicado la venta de libros. Me pareció una campaña admirable, también un poco, quizás no tan elevadísima como otras, pero realmente con una labor social, si piensas en los libros como un vehículo de lectura y de cambio de sociedad, que me parece admirable. Me fliparía ver esa campaña en más países, por ejemplo. Sí. Bueno, María, tu turno. Yo, bueno, pues ahí había cosas que estaban muy guays, había cosas que ya conocía y que eran campañas que tenía como referencia, como la de Kors y los techos pintados, porque me parecía una solución muy útil y es una idea que conectaba directamente con cosas que IBM me hizo hace un montón de años y que me hicieron enamorarme mucho más de la profesión en su momento, ¿no? Entender cómo podíamos incluso llegar a ser útiles en algún momento, yo naif de mí. Y luego hay una campaña que me gusta mucho, que es de Affinity, la del Chase, la del perrito que recorre con la pelota Sí, la publicidad de los estadios de fútbol, más que nada porque, bueno, pues me parece como un ejemplo como muy clásico, ¿no? De trasladar idea a través de algo muy ejecucional del formato, ¿no? Y bueno, creo que hay muchos formatos, igual que le pasa, pues, por ejemplo, a la radio o a otros medios que han sido siempre como muy tradicionales, que parece como que caen en desuso porque vienen, ¿no? Este mundo loco de la publi que va arrastrando y se va llevando cosas por delante, ¿no? Y utilizar las nuevas tecnologías para algo que está presente, que vemos todos los días, para contar un atributo, un beneficio del producto, me parece algo guay y tengo como esos dos mundos, ¿no? De repente desde el propósito, ¿no? Que de repente que si no tienes un propósito en la vida ya no eres nadie, ¿no? Y hacer algo como más ejecucional con un soporte que creo que también es como muy de oficio, muy de lo nuestro, ¿no? Por destacar esos dos mundos. Pero el ejemplo de Affinity es ejemplo de eso, de que lo vimos y fue como de carcajada espontánea. Dices, da igual, o sea, ya está, o sea, no necesitas ni contexto ni nada, o sea, es de esas ideas que dices, ostras, qué envidia, qué envidia. Sí, ojalá haberla hecho. Tan habitual como las pantallas de los estadios que habremos hecho 1000 veces de manera mecánica y sin prestarle más que nos habrá tocado hacer, porque vamos por eso digo que habremos hecho de manera, pues eso, oye, que tienes una pantalla de no sé cuánto por no sé cuánto, ¿qué le metes ahí? Pues, exacto. Ellos le metieron creatividad. Sí, y para contar atributo, ¿no? Siempre todas esas grandes ideas que acaban contando atributo, qué guay, ¿no? Y que le hacen a la gente despertar una sonrisa o tal, son esas las que crean conexiones, ¿no? Entonces, bueno, una idea pequeñita, pero que a mí me gustó mucho. Sí, pero que, como decíamos antes, no todo tiene que ser a lo grande, porque al final, lo que decía Inés, de que a veces la publicidad se utiliza pues un lenguaje que la gente no entiende, o sea, y al final está dirigida a personas, precisamente, a consumidores, pero a personas. Y es verdad. Una cosa sola. Es curioso que ninguna de las tres hemos hablado de una campaña ni de mujeres, ni social, quiero decir, porque claro, o sea, no tenemos la cabeza cerrada solo a ese tipo de Buen punto. Puntualización. No, porque no nos hemos puesto de acuerdo, quiero decir que podría haber sido. Claro, sí. No, pero es verdad que al final la publicidad también tiene que tener pues una utilidad, como la campaña que contabas, pues de los huevos con las gallinas, que nos vamos aquí a lo más grande y dices, lo más básico que es ir al supermercado y poder tomar una decisión y saber la información que nos proporcionan los productos, por ejemplo, es como, pues está muy bien saberlo. O las típicas campañas que a lo mejor te están vendiendo un producto, que se inventan un producto solo para la campaña, pero luego eso no llega a los lineales y se supone que es un producto pues inclusivo, que quiere hacer la vida más fácil a las personas y luego eso no lo ves en los lineales de los supermercados, no se llega a materializar el producto, ¿no? Entonces, como muy bien que sea una campaña social y que quiere visibilizar a una parte de la sociedad, pero luego si eso no tiene reflejo en el día a día de las personas. Yo aquí con la campaña, justo con la de los huevos, mi duda es si de verdad o sea, entiendo que sí, pero esta es de las que podría ser la típica campaña que haces para la campaña. Pero sí. quiero pensar que se vende mucho el huevo
con pasos de gallina. Creo que era en Canadá, o en Australia. Eran australianos, sí. Habrá que ir a Australia. Habrá que ir. Una buena excusita. Sí. Pues nada, chicas, no os voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que creo que sacamos insights muy importantes y valiosos y que deberían estar sobre la mesa, pues eso, cada vez que se vaya a hacer una campaña, cada vez que se vaya a hacer una noticia, una mesa redonda, un festival. Así que muchísimas gracias. Yo solo así un dato que no manejamos habitualmente y que sería buenísimo que lo manejáramos. El 80% de las compras, de todas las compras del mundo, las hacemos mujeres. No hay que ser muy... No. Total. Aunque no lo hagas porque es lo que hay que hacer, que lo hagas por Claro, por eso digo, aunque solo sea por interés. Totalmente, Gemma. Pues nada, Inés, María, Gemma, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate y nada, pues a seguir luchando por las nuevas generaciones y por el presente, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Chao. Chao.